puedan apoyar este tipo de cosas, ¿no? O consiguiendo recursos con plebiscitos y con IVITAS y demás entre nosotros. Así es. Sí. Carlos, a mí sí me gustaría, dado que los perfiles de la gente que está asistiendo, llegar a este nivel de especificidad. No todos tenemos la información ni de las fuentes ni para la presupuestación de los proyectos. Entonces sí necesitaríamos un apoyo para esa parte en cuanto a información y gente que nos echara la mano con estimaciones para hacer el conteo de los proyectos. Pues no sé qué tan factible sea eso. De hecho, estamos habilitando una parte que sentimos nosotros que nos quedó un poco, digamos, floja, que es la vinculación de del desarrollo económico con las necesidades espaciales del espacio urbano. O sea, a pesar de que tenemos todas las proyecciones y todas las características de lo que se pudiera manejar, no hemos podido ligar específicamente la traducción de cuánto espacio va a requerir, por ejemplo, el sector industrial para Mexicali, para ver si los espacios que hay disponibles y están bien localizados actualmente son suficientes o se requiere abrir más espacios. Esa es una de las cuestiones que estamos ya trabajando y que pretendemos en un corto plazo ya tener resueltas. A ver, Miguel, yo quisiera tu punto de vista en el sentido de, porque tú eres de financiero, ¿no? Si cada comité, su expertise no es eso de los presupuestos específicos, no es conveniente, no, que se junten para que las necesidades y el financiero le diga, ok, déjame verlo y en X tiempo, o cómo podría funcionar eso para efecto de... En un principio se había comentado que incluso recibir la carta de control de cada comité o subcomité para ver cómo se va a financiar eso, pero finalmente, bueno, así empezamos, pero después entramos en la metodología y pues no hemos vuelto a tomar el tema. Pero ¿cómo se...? La pregunta que hago así no va al aire, ¿cómo se podría para que, si no, el zapatero es tu zapato, ¿cómo se cierra esa brecha? ¿Cómo se podría cerrar? ¿Cómo se podría hacer eso? Una de dos, tendríamos que participar. Está medio difícil que estemos en todos los comités. No, no es posible. ¿A qué hora? Nomás quiero que se ventile. Entonces yo creo que recibir de una fecha y decir, ¿sabes qué tal día? O a partir de tal semana recibimos las propuestas de los comités, ¿no? Para sobre eso empezar a trabajar. Y enfocarnos, digo, yo sé que hay una metodología y eso ya he platicado ahí muchas veces contigo o con la gente, ¿no? Hay una metodología que seguir, pero yo creo que en el caso del financiamiento, sin sentirme especial, ¿no? Pero el de financiamiento, más que la metodología, es lo que recibe de los demás comités, ¿no? Más que ver un análisis FODA es más bien recibir las propuestas y empezar a ver opciones sobre esas mismas. Sí. En el caso de infraestructura urbana, el paquete sale completo, con qué costo. Sí. O sea, ellos tienen que buscar cómo, pero el monto, lo que se necesita, sale de... Sí, definitivamente. Y en la mayoría de los casos tenemos herramientas para poder derivar de ahí las necesidades de costo. Lo que es importante es la estrategia de poder manejar. Porque uno de los aspectos que hemos podido identificar es que cuando se hacen trabajos integrados, se disminuyen los costos financieros necesarios. O sea, si cada quien trabaja, si la CES, obras públicas municipales, el gobierno SIDU en el estado trabajan de manera separados, los costos se incrementan demasiado. Entonces, sí. Mi pregunta era hacia allá, ¿quién se va a hacer cargo de la coordinación de precisamente las autoridades y su competencia dentro de la ejecución de estas prioridades que vamos a señalar? Porque, digo, en el caso de comercio y servicios, por ejemplo, ¿no? Va a haber situaciones que requieran más autoridad, ¿sí? Como el caso del comercio ambulante, etcétera, que un presupuesto mismo. Sí tiene que entrarle la autoridad correspondiente a trabajar, ¿no?
comentarles, y lo habíamos platicado, por acá está Ventura Campos, que es el coordinador de la mesa de marco jurídico. Cuando se hizo el diseño de las mesas, coincidíamos que debía haber una mesa, que es como se crea la de desarrollo institucional, que iba a ser el encargado de materializar los designios de las mesas. Al final del día habrá muchas que no es necesariamente una cuestión de fondeos, es una cuestión de reestructura administrativa, normativa, legal, procedimental o de atribuciones, ¿no? Que a lo mejor excede esta mesa y tiene que subirse a la Cámara, como fuere. Entonces, eventualmente esta mesa de desarrollo institucional, y precisamente por eso tiene la de marco normativo, tiene la de procedimiento, tiene la de financiamiento, porque le va a corresponder coordinar la materialización en política pública de lo que estamos haciendo, ¿no? Para eso, bueno, pues cada uno de los fondeadores tendrá que tener sus instrumentos. El ayuntamiento está creando un fideicomiso, seguramente Siduro tendrá que hacer lo propio para poder darle vida a lo que venga, bajo los procedimientos y las normas establecidas, ¿no? Porque, digo, finalmente, pues, el tema de los dineros está complicado, ¿no? Entonces, por eso yo segundo lo que comenta acá, porque necesitamos esta mesa en particular ya empezar a recibir, porque también hay tiempos fatales, hay tiempos normativos, hay tiempos presupuestales, está la época electoral que necesariamente nos va a hacer caer en un impasse, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros agotar esta parte y empezar o a recibir o a ir para ver cómo materializamos y si es posible y ponerlo en un cajón de tiempo los designios de las demás mesas. Ahora, institucionalmente se pretende que estos comités pasen a ser comités consultivos en el órgano, particularmente en el municipio. Seguramente el Estado tendrá una propuesta similar, pero en el caso del gobierno municipal, estos comités van a tener vida, ¿no? Y van a ser los garantes de la continuidad en el tiempo, no como un organismo externo, sino como un organismo formalmente instituido, en el caso del Comité de Planación. Entonces, yo sí soy de la idea de agilizar en esta parte, para poder ya empezar a ver, bueno, lo que tú demandas en la cuestión de medio ambiente requiere pues, modificaciones de atribuciones, modificaciones normativas, y hay que empezar a hacerlas, ¿no? Sí. Antes de pasar a esos detalles, quisiera comentarles los otros dos elementos que son fundamentales en la configuración de esto. Así como el financiamiento, todos requieren modificación del marco normativo. El marco jurídico requiere una muy buena actualización, y eso también va a permitir facilitar muchas de las cosas. El tercer aspecto es el aspecto de cultura que está manejando Gina. La cultura, todo el mundo está requiriendo modificaciones en las conductas de la gente, en la forma de hacer las cosas. Y ese es otro aspecto que normalmente no incorporamos dentro de los programas de Gran Visión. O sea, muchos de los impactos positivos que vamos a tener va a ser en la transformación, en cómo la gente percibe todo este tipo de cosas. Porque no necesita dinero, lo que necesitamos es convencer a la gente de cosas tan pequeñas como decir, mantén limpio el frente de tu casa, siembra un árbol, en vez de tener una banqueta deteriorada, cuida tu banqueta. Una serie de acciones tan pequeñitas aparentemente, pero que multiplicadas por cientos de miles van a tener un impacto positivo. Estamos pretendiendo la fusión de esos tres elementos, o sea, financiamiento, marco jurídico y cultura, hacerlo ya a nivel experimental en los próximos años. Hay actividades en el área de seguridad. Han estado intentando habilitar a las colonias con una serie de instrumentos. Creo que de aquí van a salir instrumentos muy específicos que van a poder optimizar el trabajo de las colonias, y que cada colonia vaya siendo un semillero para que otras quieran entrar. Pero tenemos que armar un plan integral que integre seguridad, que integre cuestiones ambientales, que integre el área de desarrollo urbano, transporte y una serie de actividades que en conjunto nos van a dar la transformación general de eso. Pero una parte importante que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a poder esperar de inmediato transformaciones muy aparatosas. Esto va a ser gradual, pero lo tenemos que asegurar de que sea sistemático, que cada año estemos cumpliendo las cosas. Quizás los primeros 2 años vayan a ser cuestiones no de inversión,
salvo algunas inversiones que ya vayan en proceso y que se consideren apropiadas, ¿no? Sino van a ser adecuaciones de marco jurídico, abertura de nuevas fuentes de financiamiento y cambio en la mentalidad y en la cultura de nuestra gente. Oye, Carlos, yo quisiera un comentario. Yo veo esto que en X número de meses va a haber una ruta crítica de peticiones específicas que cuestan dinero por tema de las mesas y en qué fecha cada mesa propone que se haga. Luego viene la cuestión normativa que se pide y en qué fecha, una vez que se vea lo normativo y jurídico, se puede ir logrando eso. Y luego viene lo cultural. Acá arriba, en los proyectos que requieren, que son obras y que requieren dinero, van a tener su presupuesto. Pero entonces, si sumas todo es tanto, se tiene que priorizar. La priorización se tiene que resolver en el grupo ese que están trabajando en esto, no puede resolverlo otra persona. Entonces, la priorización, porque el financiero va a decir, mira, si podemos bajar dinero de acá y podemos bajar dinero acá, podemos cobrar IVITA de acá a los mexicalenses, someterlo a plebiscito así, etcétera, podemos lograr tanto en tanto tiempo. Pero es que queríamos hacer esto porque esto es las mesas. Entonces, se tienen que ir priorizando y luego llegas a la ruta final. Entonces, esa priorización estamos contemplando que se hagan todos. Estoy mencionándola así en voz alta para efecto de ponernos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Así lo estamos conceptualizando todos, ¿no? ¿Así es o no? Entonces, ¿eso cuándo sería? Para que entre todos decidan, es que yo quería que se hiciera en 2014, bueno, pero entre todo el mundo vimos que lo que tú estás proponiendo para 2014 te va a costar tanto, a lo mejor todo el grupo dice, pues hay que hacer el 2015 o en el mes de X. Esa parte de que entre todos decidamos el cuándo, ese momento cuándo sería. Ese es parte del producto de lo que vamos a manejar aquí. Mira, uno de los principales elementos que se ven en la gestión financiera, cuando menos lo que dan los diagnósticos, es que dicen que no se hace oportunamente, ni se hace adecuadamente. O sea, llegamos de repente, no tenemos un plan de trabajo anticipado que nos permita hacer la gestión de los recursos de acuerdo a los tiempos, como decía Alberto Leiva, de acuerdo a los tiempos que requiere el ejercicio gubernamental. Este ejercicio nos va a dar la posibilidad de tener previstos todos esos elementos para en los tiempos apropiados empezar a hacer la gestión. Hay muchos fondos que existen, sin embargo, si no los gestionamos, pues no van a tener la posibilidad. Mi tema es lo siguiente, en el sentido de que entre todos tenemos que priorizar lo que tiene que hacer, porque el dinero es así, podemos ir a conseguir el dinero, podemos ir a conseguir fondos, pero entre todos tenemos que priorizarlo. Y el siguiente gobierno que entre, entregarle game plan y nosotros estamos atrás de ellos para efecto que se hagan en las fechas que se dijeron. Así lo estoy visualizando yo, a lo mejor estoy equivocado, pero así lo estamos. Entonces, hay que poner una rutita crítica, y aquí yo imagino que todo lo tienes, porque todo lo tienes, siempre lo organizas todo. Pero para efecto de decir, esta sería la fecha idónea para llegar a esta priorización de este año. O sea, que todo lo que tienen que hacer antes también poner en ruta crítica, ¿no? Sí, miren, ahorita lo que estamos haciendo es adelantándonos el tiempo, porque cada uno de los subcomités va a tener un documento por escrito, que es parte de las metas que tenemos para cada subcomité. Ya nos estamos adelantando, preparando lo que tenemos ahorita, hasta el módulo 2, ya por escrito, para que cada subcomité lo pueda revisar y lo pueda manejar. ¿Por qué? Porque es muy importante, todo el trabajo que hemos hecho es preparatorio para lo que vamos a hacer ahorita, que es ya propuesta de acciones. Y en esa propuesta de acciones, los mismos subcomités van a empezar a jerarquizar, y van a jerarquizar también en función de la posibilidad de realización. Porque la primera jerarquización que hicimos o priorización que hicimos fue en las visiones. O sea, se planteó una visión de largo plazo, 2050, y se planteó una visión de mediano plazo, 2026. Eso ya es una primera priorización, porque ya vamos a enfocarnos específicamente, no sobre algunas acciones que a lo mejor nos lleven al 2040, sino las que debemos hacer primero. Entonces, ese tipo de elementos es lo que nos va a habilitar para poder llegar a hacer ese listado de acciones que vamos a plantear como producto final de este trabajo de cada subcomité. Entonces, ahí van a estar ya priorizados. O sea, lo que se va a llegar a plantear
no son las actividades rutinarias que tienen que hacer la administración o que tienen que hacer las instituciones o organizaciones, sino son las actividades que son estratégicas, las que tenemos que hacer necesariamente para lograr esas finalidades que estamos buscando en una primera etapa al 2026. Pero eso lo decide el grupo completo. Sí. En una sesión común. ¿Alguna otra? Ok, adelante. Lo que nos falta por hacer son tres actividades específicas, que son el planteamiento de alternativas y buenas prácticas, que tiene dos acciones. La primera es la propuesta de acciones probables y la segunda es la propuesta de alternativas específicamente. Esas dos actividades se hacen a partir del árbol de objetivos, que ya la mayoría de los grupos ya lo tienen estructurado. Entonces, ahí lo que se van a es traducir eso en acciones específicas de cómo se debe manejar para efecto de poder llegar. En algunos casos, a lo mejor su árbol de objetivos tuvo algunas deficiencias, ahí mismo se van a corregir tanto la de objetivos como la de las metas. Cuando empiecen a ligar cosas y a poder armar proyectos completos, es cuando se dan cuenta de que algunas cosas a lo mejor no estuvieron claramente puestas y se van a hacer los ajustes necesarios, ¿no? Ya una vez que se tengan las acciones, o sea, las alternativas específicas, se va a hacer la planificación de acciones. Esa es la parte más completa, porque se tiene que cuantificar para poderse dividir en los próximos 5 años que vamos a manejar, y que esos 5 años representen una proporción específica de la meta al 2026 que estamos integrando, ¿no? Ahí básicamente es identificación de acciones, se va a hacer un listado de las acciones, de cada una de esas acciones se va a hacer ya la postulación específica, o sea, la cuantificación de los elementos. En algunas áreas son acciones exclusivamente, no son obras físicas, ¿verdad? En otros casos son obras físicas que se tienen que cuantificar tanto en esfuerzo para su realización como en dinero, ¿no? Y finalmente ya ese tipo de grupo de acciones ya estructuradas en un planecito nos va a decir si es la estrategia óptima o si existen algunos elementos que podamos manejar. La tercera etapa es organizar cómo gestionar todo eso, o sea, cómo lo vamos a hacer realizar. Y ahí específicamente está lo que es la estructura analítica de los proyectos en el marco lógico, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir ligarnos a las organizaciones institucionales, o sea, al sector gubernamental. Porque el marco lógico tiene la misma estructura que el sector gubernamental está manejando. Entonces va a ser muy fácilmente ligable y estructurable y programable dentro de sus ejercicios presupuestales, ¿no? Entonces ahí básicamente la parte más complicada es armar el resumen narrativo del marco lógico. Ese resumen narrativo nos permite estructurar las finalidades que se están buscando. ¿Para qué? Para que las podamos difundir y sea muy claramente percibible por la gente qué es lo que busca globalmente toda una serie de acciones. O sea, que no se vean las acciones aisladas, sino que se vean como parte de una finalidad, de una política pública específica que se está desarrollando para ellos, ¿no? Parte de ello están los elementos de ya la definición de objetivos generales y objetivos específicos de cada una de las acciones, que incluyen 3 elementos específicos. El primero de ellos es indicadores. O sea, ustedes van a derivar qué nos va a marcar y con qué frecuencia tenemos que estar investigando los aspectos para poder medir el impacto de cada una de las acciones. O sea, de tal manera que sepamos específicamente si se está haciendo bien y si estamos con ese planteamiento logrando el impacto que logramos. Es probable que en algunos casos nos equivoquemos y que no estemos logrando los impactos, pero al poder medirlos vamos a poder inmediatamente hacer correcciones y hacer ajustes a las políticas específicas que hayamos marcado.
El segundo elemento son los medios de verificación y es precisamente comprobar que estamos logrando los impactos específicos que están planteados específicamente. Y el tercero es un aspecto que mencionó Juan Ignacio, o sea, el riesgo del proyecto. En los supuestos, o sea, estamos planeando y tenemos que establecer una serie de supuestos. Esos supuestos tenemos que cuidar que se operen. Por ejemplo, eso nos va a dar el grado de riesgo de un proyecto. Si, por ejemplo, estamos en un área de educación y queremos manejar que los maestros son la parte central, si no tomamos acciones para incorporar a los maestros de esa manera, puede ser que ese proyecto sea riesgoso, porque no coopera el magisterio y ya se nos cayó todo nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, esa parte de los supuestos, al medir con el grado de riesgo, nos dirá qué cosas adicionales tendríamos que hacer para asegurar que tuviera buena factibilidad específicamente, ¿no? Y prácticamente con eso estaríamos terminando. Parte de los supuestos es también ver quién le va a dar seguimiento a las acciones específicas. En cada subcomité van a decir este departamento o esta gente va a ser el responsable de responder por estas acciones específicas, de tal manera de que ya tengamos identificados responsables y que no haya elementos de decir yo no supe, no, espérate, aquí está claramente especificado y se te tiene que comunicar específicamente. Cuando logremos ya integrar a todos estos 24 comités al COPLADEM, vamos a tener un proceso de continuidad en todos estos procesos. Entonces esa es una de las partes más importantes de esto, o sea, cómo hacer que nuestra administración municipal, nuestro gobierno, sea nuestro líder nato, nuestro líder correcto, ¿verdad? Y que confiemos en él. Y confiamos en él, ¿por qué? Porque somos parte de él y está tomando en cuenta nuestras opiniones y nuestros procesos. Oigan, perdón que el rubro de costeo y origen de financiamiento yo creo que hay que ponerle un punto específico porque es un punto muy excesivo. Por ejemplo, sí, nomás para dar un ejemplo, si una de las mesas, el de deporte, o el de cultura y deporte, o el de imagen urbana, o el de vida, dice, queremos otro bosque de la ciudad al poniente y otro bosque de la ciudad al oriente, y lo queremos en tal año y lo queremos en aquel año, o queremos más campos de más goles centenarios, otro allá y acá, pero con áreas verdes, que le metan verde para, y lo queremos dar. La parte del costeo, la parte de lo que digo, costeo y origen de financiamiento, no hay que meterlo ahí para que sea un punto específico. No, es que es parte de eso. Pero ¿en dónde? Está aquí. Pero no hay que ponerlo en forma específica que no se nos olvide. Lo que pasa es que aquí estamos viendo un resumen de esto. En realidad tenemos un manual mucho más extenso que es. Aquí nada más estamos limitando los puntos, ¿verdad? Pero como dices que son 3 rubros, financiamiento, cultura y el primero ya se me olvidó. Marco jurídico. Marco jurídico. No es necesario ponerlos para que no se nos olvide esos. No, lo que pasa es eso tenemos que hacer lo que es la comunicación transversal entre los subcomités. O sea, cada uno de los subcomités le va a pasar a financiamiento todos sus recursos, todas sus necesidades financieras. Ahorita la primera etapa, lo que estamos haciendo es con los árboles de problemas, estamos identificando esos 3 rubros, o sea, quién requiere modificación de marco jurídico, quién requiere una nueva, digamos, identidad y valores en la comunidad, y quién requiere aspectos financieros para podérselos pasar a esos 3 subcomités. Pues esos 3 subcomités ya van a recibir en muy corto plazo ya información. Oye, todos estos se están pidiendo y están hablando de esto y esto. De tal manera de que cada uno de los subcomités los pueda tener cuando esté planteando sus propias acciones. Les comentaba que ahorita lo que estamos haciendo es una síntesis de la primera parte de los avances que tiene cada uno de los subcomités. Es un documento muy concretito que sintetiza de manera. Lo estamos haciendo en esta primera etapa directamente nosotros y los asesores, y en una segunda etapa lo revisarían ustedes, los coordinadores y la mesa coordinadora. Sí.
Digo, no sé, ¿verdad? Como propuesta, no vale la pena meterlo como una actividad, digo, por la situación de que el financiamiento es una tarea que todos van a estar haciendo a final de cuentas, como una actividad, o sea, que quede como actividad. Yo no sé, es una propuesta, no sé si vale la pena para que, por lo sui generis, pues, de estar trabajando los 24 con un ente de financiamiento y todo este tema. Veo complicado ese cruce, ¿no? O sea, lo que creo es, muy personal, a cómo vamos consiguiendo los recursos en el ayuntamiento, es que la dinámica, el trabajo nos va a permitir generar un banco de proyectos estratégicos con prioridad, con una cierta priorización, ¿no? Y el trabajo de financiamiento nos debería permitir ampliar la frontera de posibilidades, ¿no? Y con eso vas atacando las prioridades. O sea, definitivamente que los ayuntamientos y el gobierno estatal, etcétera, pues tienen un gasto de operación, ¿no? Y dada su naturaleza, cada uno en su ámbito, pues que les demanda de su presupuesto, ¿no? Y los márgenes para hacer estos proyectos son muy pequeños. Pues la tarea que tenemos que hacer en el comité de financiamiento es cómo ampliar esa frontera. La mayoría de los fondos son acotados, ¿no? No por el hecho de que nos den 10 proyectos en materia de medio ambiente. De los fondos gubernamentales. De los fondos gubernamentales. Pero aquí por eso es bien importante. Abrir el abanico. No estamos restringiendo sobre los fondos gubernamentales. Necesitamos ampliar a toda la gama de acciones de inversión. Así es. Entonces, y ahí es donde vienen todas las posibilidades que maneja también Juan Ignacio, ¿no? Sí, bueno, y qué tal y si nos cargamos en la consulta pública y de una vez le cargamos para que cada ciudadano aporte, ¿no? Y qué tal si, y entonces, o proyectos que se abren y se cierran en un financiamiento a través de un cargo adicional en el predial, o sea, explorar todas esas alternativas, ¿no? Sí. Pero entonces, a lo que me refiero es que es muy difícil decir, tengo un proyecto de un corredor verde, ocupo 45 millones, déjame se lo llevo al comité de financiamiento para ver de dónde me consigo los 45 millones. Eso yo lo veo complicado. No. ¿Verdad? Sí, porque no es esa la idea. ¿Verdad que no? No. Bueno, eso es lo que quiero reafirmar, que no es esa la idea. El cruce así no se puede trabajar. No. Es cómo amplías la frontera y cómo priorizas bien los proyectos. Finalmente, a través del tiempo vas a ir viendo cómo vas ampliando eso y entonces vas metiendo tus prioridades y las vas ejecutando, ¿no? Sí, definitivamente cada subcomité tiene que identificar de dónde van a salir sus recursos. O sea, ningún proyecto que no tenga solucionado los aspectos financieros es un proyecto viable. O sea, si yo puedo proponer ir a la luna ahorita de Mexicali y hacer un grupo para ir a la luna, pero ni siquiera tengo presupuesto, pues olvídense, no es un proyecto viable. Estamos hablando aquí de proyectos que los propios subcomités van a darle la viabilidad, de tal manera de que el ejercicio de las áreas de cultura, de marco jurídico y de financiamiento sea proporcionar las acciones para poder realizar esos cambios que se están manejando. Carlos, por ejemplo, una necesidad que todo el mundo la conoce, el drenaje de Mexicali, el pluvial. Con los recursos, ni la federación ni el Estado municipio quiere adoptarlos para poder pedir ese recurso. En esta planeación, ¿cómo se prioriza por infraestructura urbana? El drenaje pluvial es prioridad. Déjame nomás ahí interactuar un poquito. No hay recursos porque no hay un responsable. Si hubiera un responsable del drenaje fluvial, entonces se buscaría el recurso, pero ahorita no hay nadie. O sea, no es ni la CES, ni la municipal, ni nadie. Nadie tiene esa responsabilidad. Es más un aspecto jurídico. Sí, pero se entra en polémica. Es jurídico. Y luego ya entra la parte financiera, ya que alguien levante la mano. Es mío. Sí, o sea que aquí digo, para dejarlo un poquito más claro, ¿no? O sea, aquí la idea es para febrero tener nombre y apellido de un responsable o de responsables que le van a dar seguimiento a un programa y a prioridades que se manejen.
no necesariamente tener un plan de negocio y proyecto financiero, para no confundir, porque por ahí el tema del comité de financiamiento que ya empezamos y vamos a empezar a cruzar, no creo que para allá vamos. Y puede haber desánimo, si no, oye, pues yo proyecté y no me recurso, pues tal vez. Para dejarlo claro, con lo que fue el gobierno o lo privado, ¿no? Digo, sí. Pero a ver, espérame, Carlos, nomás para efectos de... Van a haber proyectos específicos que decía Martín, proyectos específicos de los ganadores. Entonces, ¿a dónde yo voy? Al efecto de la participación es de que este comité y el grupo decida ese que está planeado para ahorita, puede ser ese. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Si vamos a ir al municipio, o vamos a ir al gobierno federal, o vamos a ir a los fondos, están agotados. Por lo tanto, lo que hemos... Y la primera pregunta es, por ejemplo, someter y que sea participación ciudadana, que la ciudadanía vote en un plebiscito si en efecto quiere otro bosque allá, o que, por decir algo, quiere otra cosa que sea así emblemático, grandote y áreas verdes, y que lo vote y diga, sí lo quiero, nomás que cuesta esto y lo vamos a pagar entre todos de esta manera en un periodo de X tiempo con el IBITA, porque lo tanto como en Estados Unidos tuvo 75. Ese tipo de alternativas de financiamiento sí se pueden lograr porque entre todos podemos, ya no podemos estar con la mano. Y ese es el día. Si queremos apoderarnos con nuestro proyecto de alternación, etcétera, no es para seguir dando la participación, pero también tenemos que sacar nosotros dinero de nuestra cosa bolsa mexicana y todo el mundo pagando pianito lo que pueda, pero hay que hacer. Ese es el concepto, pero ¿cómo se aterriza ese concepto? Ese es el problema. Todo requiere dinero, pero entonces el cómo lo aterrizas, ese es el tema. Pues, sin querer polemizar en el tema, ¿no? Creo que viene el tema de MetroQuest. Yo nomás una recomendación que va a sonar, a lo mejor va a sonar simplona, pero hay que tomar en cuenta, no nos apresuremos o nos gane el deseo de ir a preguntar a la gente si no estamos en condiciones de responder. No. O sea, ir a preguntar, hacer prioridades y que la gente se sienta no atendida si votó por acá y no estamos en condiciones. Entonces, por eso el MetroQuest, que a mí se me hace una herramienta que ya para que la gente compre, pero también tenemos que estar en condiciones de darle respuesta. Y si la gente dice para allá, es para allá. Y si la gente dice para allá, aún cuando no sea la mejor respuesta, aún cuando no sea la mejor solución, pero la gente dijo para allá, pues para eso nosotros lo ministramos antes, ¿no? Para tener las mejores abanico de alternativas, necesitamos estar en condiciones ya para, órale, porque si no va a venir a menos el ejercicio. Pues ahí me dijeron que íbamos a hacer un gran pulmón de Mexicali y ni están las condiciones en uso de suelo, ni están en las condiciones, entonces yo ahí me queda claro que pues hay la herramienta, nada más sí estar preparados para responder esa voluntad ciudadana que se va a venir. Sí. Acuérdense de que aquí lo que estamos haciendo es priorizando, jerarquizando y programando. Tenemos una visión de 2050, 40 años adelante. Ahorita vamos a tener, a lo mejor vamos a tener 5 bosques de la ciudad en esa visión del 2050, pero ahorita la idea es que en menos de 10 años o entre los 15 años tengamos uno más. Órale, ya lo definimos y entonces nuestros esfuerzos se van a orientar específicamente a dar los pasos para poder lograr ese proyecto estratégico específico. O sea, la ventaja que tenemos aquí es que vamos a tener una visión detallada de los elementos que requerimos en el futuro y eso nos va a permitir gestionar. O sea, ¿qué es la parte esta? Organizar, cómo lograr, cómo construir lo que estamos proponiendo. Ahorita nuestras ideas, tenemos muy buenas ideas mucha gente, pero no las hemos unificado. El esfuerzo que estamos aquí es precisamente tratar de unificar esas ideas para que sea más sencillo el poder implementarlas, el poder realizarlas. O sea, hasta ahorita yo creo que hay muchísima gente y valiosísima en estas 400 personas que han estado participando y que tienen muy buenas ideas. En el internet nos llega gente con ideas y con propuestas concretas, ¿verdad? Específicas, ¿verdad? Pero que no están ni socializadas ni integradas a una serie de pasos. Por ejemplo, llegó una persona ahí que metió una gran cantidad de información en donde dice, pues hay que densificar la Ciudad de México. Y hace propuestas específicas en sectores de cómo densificarlas y todo ese tipo de cosas. Pero no está tomando en cuenta infraestructura, no está tomando en cuenta transporte, no está
tomando en cuenta desarrollo inmobiliario, no está desarrollando una serie de cosas, simplemente, pues sí es bien fácil decir aquí necesito densificar más. No, el problema no es decir, ya todos sabemos que necesitamos densificar. ¿Cómo le vamos a hacer para densificarlo y para poder involucrar a gente que participe en ese proceso de densificación? Eso es lo que estamos pretendiendo hacer aquí. La otra cuestión es que siento en la visión de muchos de ustedes que se desesperan y ya quieren traer el 2050 ahorita. No, tenemos que construirlo poquito a poco. Lo vamos a tener que hacer paso a paso y tenemos que dar los pasos que sean necesarios para poder organizar, porque lo que nos hace falta es organización comunitaria para efecto de poder lograr todos esos resultados. Entonces quizás al principio empecemos muy lentamente, pero ese proceso, conforme logremos que la comunidad se empiece a organizar y ordenar y a clarificar sus necesidades, vamos a poder avanzar cada vez más rápido. Sí. Carlos, mire, a ver, no voy a... como parte del comité de infraestructura urbana, el trabajo que se está llevando a cabo es lograr un consenso en cuanto a las necesidades que se tienen o que se van a tener de acuerdo con una ciudad de gran visión programada hasta 50, correcto, pues. Pero si como comité o subcomité me pongo ahorita a ver cómo conseguir el dinero, pues estoy muerto. O sea, el financiamiento corresponde a alguien más, pues, otro comité o como quieran llamarle. Pero los elementos que se van a entregar son propuestas y costos y programas, correcto. Pero ¿cómo? Es cuestión de otro, digo, es parte de lo mismo de lo que es el programa. Pero no podemos toparnos con eso en el nivel que estamos como comité o como subcomité. En infraestructura es de los comités más sencillos. Gracias. Porque finalmente, en la cuestión de financiamiento, ¿por qué? Porque ya sabemos que los propietarios de los predios y de sus edificaciones tienen la obligación de pagar la parte complementaria de la urbanización. Lo que no tenemos es claro la estructura gubernamental de cómo hacer esa distribución de paso. Bueno, esa es parte de las necesidades de trabajo del comité de financiamiento. Por eso. Ustedes van a decir, no, ¿quién lo va a pasar? El usuario. O sea, ¿quién va a marcar el mejoramiento? Uno no va a poder decir eso, lo van a definir ellos. Yo creo que está en lo correcto el ingeniero. O sea, lo que proponía... Cada subcomité no se puede meter a financiamiento no. Tan chino. Así es. Va a decir quién debe de pagar. No, yo creo que no. Carlos, por favor, hicimos una propuesta así global de aquí, por acá, pero ya quién va a definir esa ya, como proponía aquí el licenciado. Es cuando llegues a la consulta pública, allí no vas a poder decirle tú qué opinas, no, aquí están las propuestas y opina sobre esto que está aquí, ¿ok? Pero con una serie de propuestas, y eso le va a corresponder al de financiamiento, decir cuál es el abanico de propuestas. Nosotros, desde luego, en los estudios que se han hecho, ya se propusieron. Puede ser así, aquí, por acá, pero así nada más, como abanico. Como abanico, nada más. Por eso, pero hasta allí. Por ejemplo, mencionaba el ingeniero, pluvial, nadie es responsable de pluvial. El pluvial se puede derramar igual que cualquier obra. Cuando llueve se derrama. Igual que cualquier obra de plusvalía se puede derramar el pluvial. Pero que no lo han hecho, pues eso es lo que nos tenemos que poner a ver por qué no lo han hecho. No lo han hecho porque la SED tiene otro sistema de derrama, que son la cobra de cuotas y derechos. Entonces, bueno, pues hay que, o se mete el pluvial también al sistema de derrama de la SED, o la SED se incorpora al otro sistema de manejo. Pero la gente de financiamiento no tiene claro cuál es el proceso de derrama de los costos, y eso lo tienen que marcar. Cambiamos el financiamiento. Y yo sugiero que le demos celeridad a la reunión, porque si no nos vamos a quedar aquí y a las 11 quedamos en terminar. Sí, ya pasa.
De hecho, yo ya lo que tenía que comunicar a ustedes es, yo ya lo tengo terminado, ¿no? O sea, cómo avanzamos ahorita, qué problemas tenemos ahorita en los avances que tenemos, y la siguiente parte era pues prepararlos para lo que viene y la importancia que tiene esto, porque todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahorita, que es más de casi un 60%, ¿verdad? Del avance, se va a empezar a cristalizar aquí en cuestiones muy específicas. Les comentaba a algunos que esta es la parte más interesante porque va a ser más tangible. No vamos a estar elucubrando sobre involucrados y cosas de ese tipo, ¿verdad? Aquí ya vamos a hacer sobre acciones que tienen interés y que son estratégicas para su manejo, ¿no? En asuntos generales, ahorita, ¿cómo vamos a blindar este proyecto para que en el futuro no llegue un gobierno, una administración, un X, y diga, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer un lado, no sirve, vamos a hacer otro, como en muchas ocasiones ha sucedido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Marco jurídico, para eso es la idea de, por lo que mencionó el ingeniero, cuando se le vaya a preguntar a la gente si quiere esta obra, sí, pero te va a costar tanto y la vas a pagar así, para que vote, ahí lo metes un plebiscito y ya se obligó a pagarlo, ese proyecto, porque lo va a hacer el gobierno en tanto tiempo y va a estar atrás del gobierno. Y entonces lo sometiste a plebiscito, ya no puede venir otro gobierno porque tendría que someterlo otra vez a plebiscito para parar eso. Esa es la idea de la participación ciudadana, así la estamos conceptualizando. Esa es la parte ya muy operativa. Pero es operativa. Pero la primera parte está en el Copladero. Sí, nomás a comentar, desde el 2008 los planes ya son exigibles. Si bien siempre lo son para los gobiernos, siempre hay maneras de, ¿no? Es como una plataforma generalizada. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Y lo comentamos, pues hay que ponerle dientes, ¿no? Y si dientes significa que estos documentos pasen a ser documentos de ley, si implica hacer mayorías calificadas, todo se va a poder cambiar, ¿eh? O sea, la verdad, la cuestión es que esté tan ciudadanizado que sea inviable políticamente, que sea inviable en cuanto a cambiar algo que decidieron todos. Por eso lo importante es que estén todos y que nadie se quede fuera. La primera parte donde se hizo un proforma de la integración, si se quedó corto el Consejo Estratégico, pues hay que traernos a quien nos haya quedado fuera, pues. O sea, si alguien que nadie pueda decir, pues a mí no me avisaron. Y quien lo diga ahorita, efectivamente, no te avisamos, súmate, ¿no? O sea, creo que esa es la parte más importante de la ciudadanización, pero sí es también responsabilidad del marco jurídico que todo esto pase a ley, pase a norma y que tenga procedimientos muy complicados. Blindado está canijo, pero muy complicados de modificar, que sea impráctico, que sea impopular, cambiarlos. Digo, por eso no. Incorrecto. Incluso comentábamos que a lo mejor ya hay que sumar institucionalmente ya al Congreso, ¿verdad? Para que también debe ser nuestro garante también en ciertos puntos. Sí, y acuérdense de esto, de que la propia propuesta de los 3 planes que se van a generar a este nivel llevan implícitos 3 instrumentos de gestión. El primero es un convenio de coordinación entre gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal para efecto del plan que se genere de aquí. El segundo es convenios de participación entre el sector privado y el sector social con respecto al plan, que identifique aspectos concretos que van a requerir apoyo y en compromisos que van a adquirir específicamente, ¿no? Entonces, todos esos elementos que van a estar traducidos por escrito, lo importante es que están orientados a la gestión. O sea, lo que nos interesa es que se hagan las cosas. Entonces, identificar responsables, identificar costos y identificar acciones se convierte en la parte fundamental para poder hacer realidad esas cosas. A lo mejor muchas de las acciones no van a salir tal como las planeamos, se van en el proceso a ir transformando, porque esa es la naturaleza de este tipo de proyectos. ¿Sí? Además, en el mismo sentido, ahorita hay una ley de planeación. Todos los gobiernos, cuando entran, tienen un periodo, dependiendo de 6 o 3 meses los ayuntamientos, 6 meses el Estado y la Federación hacen los planes de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los municipios, ellos lo elaboran, llegan en este caso al COPLADE y se revisa lo que es la compatibilización. Si se modifica la ley de planeación y ya queda como un documento que en un momento dado
se tenga que revisar que se aplique, por ejemplo, para el ayuntamiento que venga y del color que venga, eso pudiera darle factibilidad al asunto, porque llega un ayuntamiento y trae su profesor de campaña, trae su plataforma, llega y uno lo único que revisa es que no invada otras esferas. Pero aquí veo muchos temas que no son exclusivos del municipio. Por ejemplo, el tema de vivienda no me diga que es del municipio, o de salud, o de innovación. Hay unos que son de los 3 niveles de gobierno. Algunos, por ejemplo, de salud, pues tiene que ver más directamente con el Estado en un momento dado. Entonces, a lo mejor de cada uno tener un ejecutivo de cuenta. A ver, el tema de salud, pues, y poner el ejecutivo de cuenta, a lo mejor al ISTECAL, al ISTE, en fin, una persona que se encargue, pero indistintamente reformar las leyes para que cuando se haga el siguiente plan municipal de desarrollo, digan, a ver, permíteme tantito, tienes que revisar e incorporar estas cuestiones como quedaron, ya se ven, y los tiempos y los presupuestos. Aquí la cuestión es cambiar la visión. Es decir, oye, salud no es problema del municipio. Ah, pues me desentiendo de... No, espérame. El cuate que esté en salud en el municipio debe de estar consciente de las necesidades del municipio. ¿Para qué? Para gestionar ante la federación o ante las instancias responsables lo que requiere el municipio. Ahí es donde nos fallan las cuestiones, ¿verdad? No es municipal, es bronca de otro, ¿verdad? No, espérate, el municipio es el que está armando la estructura comunitaria local y es responsable de salud, de pobreza, de todos, aunque no tenga los recursos, va a coordinarse y va a coordinar para que se hagan las cosas que requiere el municipio. Veíamos algunos de los aspectos que son muy importantes, como por ejemplo, el municipio de Mexicali es considerado como un municipio de bajo nivel de pobreza. Estamos en el nivel 30, antes de llegar al primer nivel de menos pobreza. Sin embargo, cuando te pones a revisar los datos, pues tenemos muchos pobres. Ah, caray, pues nos dan menos lana. Y nos dan menos lana porque la ciudad, con su mega impacto que tiene en el municipio, nos hace subir mucho los estándares. Si manejáramos una zonificación como la que se está proponiendo en el plan de Gran Visión, ya nos van a salir algunas áreas del municipio que ya van a estar en condiciones de pobreza mucho más altas y en donde para esas regiones van a requerir mejores apoyos. Ese es el tipo de cosas que tiene impacto de estos proyectos, o sea, que lo estamos viendo en conjunto y nos dan pistas para poder modificar nuestros procesos de gestión, porque lo dijo muy claramente Martín y Jorge Leiva. O sea, el sistema gubernamental es un sistema que es una maquinita, pero si no te adecuas a esa maquinita y no te ajustas y no la aceitas, esa maquinita va a jugar en contra tuyo. Ah, caray, se me olvidó pedir. Te fregaste, ya se acabaron los tiempos. Ah, caray, no tengo el proyecto. 200, no te puedo apoyar. Ah, caray, los caray se nos vienen a cada momento y por eso no podemos hacer muchas cosas. Si estamos en el momento previendo y sabemos exactamente lo que queremos con anticipación, vamos a poder gestionar muy bien ante la comunidad, ante el gobierno federal, ante el gobierno del Estado, ante todas las organizaciones que tengan que ver internacionales y todo, en qué aspectos podemos gestionar recursos con ellos. Y ese es uno de los principales, digamos, valores que tendría un proyecto de esta naturaleza. Carlos, nada más complementar un poco lo del blindaje. Si bien cada municipio, como se decía ahorita, a su inicio tiene que revisar el plan municipal, integrarlo y publicarlo en el periódico oficial, aquí sería el caso de que esto se publique e instrumentar muy bien el mecanismo de seguimiento. De tal manera que para llegar a esos 3 años de la nueva administración, pues hubo N reuniones, N seguimientos, N comités, de tal manera que eso prácticamente obliga a que tengan consistencia ese trabajo y no se esté cambiando. Hay la opción en esos 3 años de hacer los ajustes necesarios, ¿sí? Que eso creo que tiene que ser, ¿no? Pero ese es el blindaje. Conforme más participación ciudadana haya, estemos aquí, que se sumen, pues es lo que le va a dar ese blindaje. Yo nomás quisiera dejar así una semillita nomás para que estoy de acuerdo con lo que dicen, obviamente, pero yo sí quisiera que nos fijáramos que si no se somete al plebiscito para que todo el mundo tenga la oportunidad de decir sí o no, y si es no, seguimos así, porque el sí es tal obra en tal tiempo, con tal dinero y lo vamos a pagar todos,
no lo vamos a poder ciudadanizar. Y cuando eso sucede, cuando la gente vote y dice estoy dispuesto a pagar, cuando voy a comprar algo X, se empieza a apoderar de su comunidad. Eso lo estamos ciudadanizando y todo el mundo está opinando para dónde va. Tenemos que pensar como que el plebiscito es algo que tenemos que hacer en el proceso del siguiente año o año y medio, etcétera, para X obras, para que la gente empiece a creerse. Mira, el plebiscito son para cuestiones de orden general. Le llamamos las órdenes de interés público. Entonces, todo lo que sea de interés público necesariamente va a tener que ser trabajado a través de tipo plebiscito o alguna Donde no puede quedar nomás en el pero las partes más importantes que tenemos aquí son las de interés particular. O sea, yo quiero vivir en un vecindario decente, bonito. ¿Cómo le hago para transformarlo? Esas son las partes que no son de interés público, es interés de la comunidad. Si la comunidad no quiere tener un mejor vecindario, una mejor comunidad, no la va a tener. Pero no la, se va, pero es un plebiscito de la colonia. No es un plebiscito que a mí que me interesa la colonia fulana de tal si yo vivo en otro lado, ¿verdad? El plebiscito le estás preguntando a la gente si quiere, por decir algo que impacta, otro bosque en el año 2015 allá, que va a costar tanto, lo vamos a pagar así y así va a ser. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Y la gente determina, no quiero, sí quiero, ya se comprometió a pagarlo. Durante 3 años va a pagarlo porque allá está la obra y así va a costar. Es la manera como la gente se apodera de su comunidad, que le cueste. No más que hay cuestiones, si no son de interés público, que no deben ser sometidas a plebiscito. Deben ser, hay otros instrumentos para hacer eso. Es todo, o sea, son válidos y hay que utilizar el más adecuado y eso es precisamente lo que tiene que ver el comité. No de acuerdo, Carlos, otra vez, no de acuerdo. El plebiscito, desde mi punto de vista, y es lo que quiero dejar sembrado aquí, es importantísimo para que la comunidad en general que pueda votar decida si sí o no. No puede quedar nomás en 300 personas o en un programa municipal de desarrollo. La gente tiene que tener la oportunidad de decir sí lo quiero, porque lo quiero lo verde, verde y lo blanco, blanco. Y me comprometo y estoy dispuesto que el gobierno lo va a hacer en 3 años y va a costar tanto. Y si no lo está haciendo el gobierno, va a empezar a golpear la mesa. Es la oportunidad que tenemos de apoderarnos. No podemos decir 300 personas y luego queda en un planecito. Tenemos que abrir. Y si la gente dice que no quiere, pues no quiere, ni modo. Carlos, sí. Yo creo que hay una confusión entre lo que son los proyectos estratégicos y lo que es un plan estratégico. Es decir, el plan estratégico sí se puede y se debe someter a un plebiscito, pero no cada proyecto, porque cada uno es diferente y cada cosa es distinta en alcance. Es decir, uno es de toda la ciudad, otro es, como dice Carlos, de la colonia. Pero si no nos ubicamos en el hecho de que primero hay que tener un plan estratégico, que hay que someterlo a consulta y que hay que llevar un procedimiento el cual ya se está llevando, el plan no se termina cuando se tiene el documento. Ahí empieza, ahí es donde hay que empezar entonces a buscar los ejecutivos de cuenta de un proyecto, donde hay que sacar números más específicos. Quizás ahorita en este plan debamos decir cosas generales en cuanto a decir si la ciudadanía está de acuerdo que nos vayamos por los parques o por el drenaje como prioridad, pero a ese nivel, no a nivel de si van a votar sobre un parque, ¿no? Si quieren el parque, bueno, pues hagan un plebiscito a los que les afecte el parque en el momento en que se dé. Creo que la confusión, y debe quizás aclarárselos más, es que el plan empieza cuando tengamos un documento que tengamos que echar a volar y que debamos tener aquí definido con qué se va a costear lo del financiamiento, con qué se va a costear el plan, o sea, con qué va a seguir el plan trabajando, con qué vamos a seguir empujando, cuáles serán sus prioridades, y luego cada proyecto específico debe de llevar otro proceso, no quizás igual, pero similar, en donde ya dijimos que la ciudadanía si quiere o si prioriza la cultura, pues para empezar hay que hacer un plan de la cultura, porque
con este trabajo no se llegó o no se va a poder llegar a tener la planeación de la cultura. Falta hacerlo, pero ¿por qué le estamos dedicando más tiempo a la cultura que al deporte o a la infraestructura? Ah, pues porque nosotros ya como plan nos pusimos de acuerdo de que esas eran las prioridades y que ahí lo debemos de atacar, pero sí diferenciar pues lo que son la elaboración de un documento en el cual vamos a estar de acuerdo, luego cómo lo vamos a echar a andar, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a evaluar, cómo le vamos a dar seguimiento. Sí tiene que estar definido cómo, pero no hacerlo. O sea, en esta etapa no hay que construir las cosas, pues hay que apenas planearlas y luego empezar a planear cada una de ellas, para que no creamos que tengamos que tener ya los costos específicos de cuántas líneas o cuántos colectores del drenaje tenemos que construir, pues si todavía no es el momento. Nomás tengo no me expliqué, a lo mejor no me expliqué, no estoy hablando de algún proyecto emblemático, 1, 2 o 3 que salgan de todos estos proyectos que tienen impacto ciudadano. Mi idea es esa es una propuesta que tengo, que estos emblemáticos que tienen impacto general, tenemos que pensar en el principio para que la gente empiece a subirse al barco. Los tienen que votar, o sea, esos son esos, los tienen que votar si son esos o no. Considero que ese procedimiento, sin embargo, también el ejercicio nos ayuda a pensar en un mayor alcance en términos de arriesgarnos a consultar, y a lo mejor esto pudiera ser la consulta para el incremento o la creación de impuestos municipales, por decir algo, ¿no? Bueno, estamos tan limitados, estamos en los recursos, ese es un problema estructural. A ver, de una vez, esa es la visión, traemos estos proyectos, esta es la bolsa de proyectos, tal. Mira, si le metes tanto como ciudadano, pues ahí van a ir saliendo, ¿no? En estos años van a ir ejecutando. Entonces, podemos pensar en ser usados, en tener ese alcance y salir con la ciudadanía, consultarle, ¿no? Y ver cómo eso se materializa en ley, en ordenamientos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que el procedimiento es así, pero podemos de una vez arriesgarnos. Yo creo que el ejercicio da para eso. No, es parte de eso. Yo creo que la autorización de lo que es el plan estratégico sí va a tener que ser sometido. Eso es definitivo. Ese es interés público. O sea, el plan es de interés público. Y es a lo que me refiero, es interés general. A todos les va a impactar. Entonces eso tiene que ser sometido a través de un procedimiento de tipo plebiscito. ¿Querías comentar? Sí, yo creo que en lo que se está planteando estamos hablando, por un lado, de una aspiración, un ideal, que la comunidad esté participando en un aspecto de carácter de procedimiento. Yo me pregunto lo importante que podría ser una acción de ejemplaridad en este ejercicio, donde toda la gente participe efectivamente en una obra que puede ser de carácter emblemático y que nos cambiamos de traje, donde siempre se decide en corto, en pequeños grupos, y el otro track sería donde toda la gente participa. No quiere decir que así vaya a ser con todas las obras, pero sí quiere decir que puede ser una acción de carácter ejemplar, donde la gente diga, sí, mi opinión cuenta. Y también tiene que ver con el aspecto de carácter cultural. Efectivamente, el plebiscito es para asuntos de interés general, pero también le podemos dar una vuelta al asunto. O sea, no quiere decir que siempre tenga que ser así. Tenemos que plantear aspectos de carácter creativo donde la gente se esté sumando a todos estos aspectos. Y bueno, el tema de cultura que a mí me toca, ¿verdad? Siempre o a mi mesa, siempre se ha asociado con los aspectos de carácter artístico, ¿verdad? Pero finalmente tiene que ver con todas las mesas, ¿verdad? Porque son las formas en que usamos las cosas, son las formas en que nos aproximamos a nuestro medio ambiente, es la forma en que interpretamos nuestro entorno. Y en ese sentido son formas que se van interiorizando poco a poco, son de largo aliento y efectivamente no vamos a cambiar de un día a otro. Lo que sí podemos hacer es una acción de carácter altamente ciudadanizado, donde todo el mundo participa y se diga, sí se puede. Y luego las colonias pueden decir, yo quiero para mi colonia, puedo llegar corto a que mi cuadra sea de esta manera. Entonces, irnos cambiando como perspectivas, ¿verdad? Pero tenemos que tener esos ejemplos, porque hasta el momento creo que no tenemos. ¿Querías comentar algo?
Miren, aquí tenemos ya el DOMI, ya casi terminado. ¿No es de nosotros? ¿De Mexicali? Es Mexicali. Punto. Lo que vamos a ver aquí es el DOMI que tenemos ya del proyecto, que ha surgido de la información que han proporcionado todos los subcomités y que se ha traducido ya de una manera globalizada a partir de eso. ¿No viene ahí? No. No, es más para arriba. Así que no, apenas llegó hoy. Va cargándose. Sí, está cargando arriba. Change aquí. Ese es. Pícale aquí. El de abajo. Ahí, a day period. No, más para arriba. ¿En ese correo? No, en ese correo no. Los tocó ver lo están buscando algo, ¿no? Sí. En Brasil, que son, según ellos, la panacea en cuanto a presupuesto participativo y todo esto. Un porcentaje del presupuesto de obra social es por definición comunitaria, como premio al incremento de su impuesto de recaudación municipal, el equivalente al predial, ¿no? Si tú tienes un estándar y te pasas, yo te doy directamente el 50% de ese súper en definición comunitaria. Tan sencillo como una banqueta o incluso puede ser el atrio de la iglesia, aun cuando no sea para la mejor definición comunitaria, pero pues eso fue lo que dijo la gente. Y eso hace una competencia muy sana entre las comunidades, porque el recurso no es para todos. Entonces los primeros que cumplan, entonces tienes a los vecinos exigiéndole a los vecinos. Explicamos como de primaria otra vez. Vamos a dar un ejemplo. ¿En dónde vive? Digo, licenciado, ¿dónde vive? ¿En qué fraccionamiento o colonia? No, y en la primera sección. Por la primera sección. Sigue la edición. Tú sabes a finales de diciembre, que tú tienes una media donde estás recabando, no sé, 120,000 pesos está recabando tu comunidad. De predial. De predial. Históricamente, los últimos 5 años. Se hace una convocatoria. Si tú subes, de lo que tú subes, el 50% tú vas a definir de qué es. O sea, si pago más predial. No se paga más predial. Si recauda. Si se recauda en general más de ese excedente, esa definición comunitaria en boleta. En lo que quiera. Aunque sea una ocurrencia de los que se pusieron de acuerdo y así. Pero como no hay para todos, no son nomás para los primeros, entonces hay quienes al vecino exigiéndole no les pueden, porque aparte lo publican. Ese es alguno de los elementos que vamos a tener que ir armando poco a poco. Haz un comentario también. Hay una ley a partir de 2001, la ley de participación ciudadana. En el artículo 2 lo manejan para 3 esquemas: para el plebiscito, para el referéndum y para la iniciativa ciudadana. Entonces hay que revisar en qué se puede encajar. Hay que tener cuidado también, porque luego hay que informar a la gente, porque la gente de repente pues hay cosas que le gustan y a lo mejor no es lo más importante. Yo lo he visto, por ejemplo, en análisis que se han hecho, voy a poner en la Ciudad de México, que se dan de repente muchos programas culturales que había, que clases de piano, de canto y todo, se cancelaron. Y ellos, la gente lo que quiere es, como dicen, entonces mejor traemos aquí a uno de los virus y hacemos un evento en el Zócalo que nos cuesta, no sé, 30 millones de pesos, y cancelamos las clases y todo eso que se daba, y la gente feliz. Es el riesgo de la no y la gente educación. feliz, que no toquen piano, que no se apoye en la pintura y el canto y todo eso, y entonces luego la gente pues te está modificando realmente.
Entonces, nada más como un comentario, porque es lo que le dije a las personas, no que venga y me cante gratis en Zócalo. Como un comentario. De riesgo, ¿no? Este es ya el DOMI, hasta este momento le faltan ajustes mínimos ya para manejarlo, pero ya tiene todos sus elementos, es la primera maneja. Estamos manejando una perspectiva de fondo de la zona desértica de Mexicali, pero con sus elementos integrantes de San Felipe, de un elemento emblemático en Mexicali y otro elemento emblemático de los pioneros que nos da sentido de la historia, ¿no? En estas páginas se están manejando los aspectos críticos de lo que son nuestros retos al futuro. O sea, finalmente nuestro reto es que vamos a crecer un 64% más de gente, 600,000 personas más de aquí al 2050. Y tenemos que hacer una serie de cosas. En retos que enfrentamos a medida que nuestro municipio crece, se manejaron 6, 7 áreas específicas que coinciden más o menos con los 7 ejes temáticos. Aquí se da una explicación mucho más detallada que al picarle al más se despliega toda una explicación completa de lo que... Hay que poner, perdón que sea tan así, pero hay, en el primer renglón, que quiera leer más, que lea más, pero el primer renglón que sí ven el 1.6 millones, ¿no? Sí, son de los ajustes que estamos haciendo específicamente, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene toda una explicación más amplia. Muchas de las gentes no van a entrar a leer todas las explicaciones, ¿no? Lo importante de esto es que da una visión integral de todas las cosas a las que nos vamos a enfrentar para poder transformar a nuestro municipio en un lugar mejor para vivir. Que ya te vas hacia arriba. En la siguiente están manejando las prioridades. Aquí tenemos las 15 prioridades que llegaron a consensarse en las consultas que hicimos. Lo que se tiene que hacer con ellos es, si a mí me parece cultura e innovación la más importante, simplemente la pongo en el primer lugar allá. Si transporte o imagen urbana también me parece importante, voy jalando y la posición específica me va a dar la jerarquía de cada uno de esos elementos, ¿no? Al mismo tiempo que selecciono cualquiera de ellas, en la parte de abajo me aparece una explicación ampliada del concepto, más seguridad y desarrollo comunitario, y pues de manera muy puntual, ¿verdad? Se explica lo que queremos decir por eso y lo que estamos buscando y cuáles son nuestros retos en el futuro, ¿no? Aquí podemos meter las 15 prioridades en la jerarquía. ¿El resultado de aquí sería vinculante también o...? Sí, porque de aquí sacamos estadísticas. Segundo, hay los candados para que no ahorita agarrar y que ya que las computadoras se puedan hasta programar que empiezan a votar y que alguien pueda definir que su tema quedó como el más importante, ¿no? Aquí, sí, no, lo que hace con esto es que identifica a la persona, de tal manera que la persona no pueda votar 20 veces la misma persona. Sí, todos esos aspectos están bien materializados. Aquí lo importante de esto es que toda la gente vote, que nuestra meta son 60,000 personas. Son metas muy altas a lo que tenemos comportamiento en otras áreas, y ahí es donde les pido la cooperación de todos ustedes y de todas las gentes de los subcomités. O sea, que ustedes entren, voten, y que cada uno de ustedes se consiga cuando menos 5 más. Si somos 400, ya vamos a tener 7,000, más todos los demás que entren, vamos a lograr 30, 35,000, 40,000 gentes fácilmente que se incorporen a votar por esto. O sea, aquí lo importante es que sondeemos realmente si lo que estamos pensando nosotros es lo mismo que piensa la gente, ¿verdad? Y si la gente va a estar de acuerdo en las acciones específicas. Esto nos va a dar una base muy importante para priorizar al momento de que estemos planeando esto. Pero sobre todo deberíamos hacer una estrategia dirigida para los jóvenes, ¿no? Las universidades, en las escuelas, sí, apostarle a que los chavos le van a decidir el futuro. De hecho, es parte de lo que estamos también trabajando en el subcomité de comunicación. En el subcomité de comunicación se están haciendo todas las estrategias para cómo entrar a los diferentes nichos
Dentro de eso está un concurso de dibujo, que no hemos sido muy exitosos, que ahorita lo ampliamos en tiempo porque creemos que va a ser de muy buen impacto. Nos tocaron malos tiempos, ¿no? Entonces lo vamos a extender hasta febrero, de tal manera que las escuelas tengan oportunidad. Recibimos aproximadamente unos 60 dibujos, pero los últimos nos llegaron el 24 de diciembre, nos estaban llegando los últimos. O sea, a las escuelas les llegó demasiado tarde la comunicación para que participaran de una manera más activa. Ya tomamos cartas en el asunto para ir directamente a las áreas, por ejemplo, al Sol del Niño, para que produzcan con los niños que visitan dibujo, a las áreas de educación en las artes, ¿no? ¿Cuándo sale esto ya? ¿Cuándo se sube esto? Creo que en unas 3 semanas ya quedaría. Es la primera vuelta, después va a haber otra vuelta. Así es. Ya una vez que la gente definió sus prioridades, se pasa a la evaluación de las prioridades. Y en la evaluación de las prioridades lo que se pretende es las 3 prioridades más importantes que seleccionaron, son las primeras 3. Las personas pueden hacer comentarios específicos al respecto. Hay una explicación aquí de por qué es importante evaluar las prioridades. Y lo que les estamos buscando que nos digan aquí es si tienen un área especial donde están pensando que esa prioridad tiene que ser manejada, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que digan, oye, es que están buscando transporte público en el Valle Mexicali, y se empieza a priorizar una prioridad de transporte público en el Valle de Mexicali como para dar base para continuar con los procesos que de hecho tenemos que apoyar con transporte público, ¿verdad? Pero no como una jerarquía tan importante como la que pudiera generarse a través de esto, ¿no? Ya una vez que se tiene, de todo esto se generan una serie de estadísticas. Y la última parte, en donde dice gana un iPad, estamos generando 2 tipos de acciones en este. Primero es saber que se registre la gente para poderles tener un banco de datos de personas que quieren recibir y que están interesados. Esto nos va a servir junto con el padrón de 4.800 personas que tenemos ya registradas, manejar gente de la sociedad abierta para ir confirmando y ir ampliando nuestras vinculaciones con la gente. A toda esa gente les estaríamos mandando ya elementos. Y la otra parte es, si alguien tiene un proyecto de mejoramiento para su área, para su colonia, para general, ¿verdad?, que lo registre para que lo puedan tomar en cuenta los diferentes subcomités. Entonces, con esto estaríamos terminando específicamente. Hay una necesidad que sí les estamos pidiendo, si le pones aquí en mapa de las 6 regiones, se genera un mapa para, mediante este elemento, al arrastrarse, le permite a la persona decir en dónde reside y de esa manera poder vincular sus opiniones con respecto a una de las zonas. Estamos utilizando de manera general, todavía no aparecen ahí, pero estamos manejando la zonificación de las 6 regiones que dividimos a Mexicali para efecto de poder puntualizar de dónde están proveniendo los elementos. Ahí se puede también hacer comentarios específicos y nada más como tema mejor para el programador, que el formato también lo puedas leer en iPad o en celular. Sí se puede. Sí, está preparado para todos los dispositivos móviles, se pueda manejar. Tengo 2 preguntas. En el de gana un iPad es la identificación de la persona, pero previo a eso sucedió lo de las ¿cómo identificas entonces lo que él mencionaba? Si es la última parte. Esa es una. Y la otra, ahí estoy viendo que vas a manejar información confidencial de las personas. No veo cómo van a manejar eso, ¿no? Ahora con lo del IFA y todo eso. Sí, la cuestión es, finalmente, las únicas, digamos, elementos fundamentales es cómo poder identificar a la persona si se gana el iPad. Tenemos que hacer, automáticamente cada vez que se registra una persona, se le va a dar una numeración, que es la que de alguna manera va a servir de base para que se gane el iPad, pero sí necesitamos poder identificar a la persona. Ahora, de que lo vamos a manejar sin compartir las bases de datos, definitivamente. Sí, vamos a tener que cumplir con esa reglamentación. 2 comentarios. Uno, cuando hablamos con el proveedor del servicio,
nos aseguraron que aun cuando no pongas tus datos, no termines, de tomo se registra tu información. Cuando lo pones, o sea, evidentemente eso nos da cierta prioridad de decir, el hecho de que no lo hayas terminado no quiere decir que no estés quitando, simplemente que la gente somos, incluyo, muy reservados con nuestra información. Pero la preocupación de él es válida, no es suficiente tener el deseo. Me parece que hay que poner una leyenda y registrar y una serie de cuestiones porque nos hace responsables, ¿no? Entonces habrá que ver, digo, yo me llevo la tarea con los de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, habrá que ver también para no vayamos a obviar algo ahí, ¿no? Esta pantalla principalmente es la que tenemos pendiente, la que no está terminada, porque la estamos ajustando todavía para cumplir con todos esos elementos. Pero la idea es aquí que dé suficiente información para poder identificar a la persona y poder que se ganen los elementos, y por otro lado que la persona esté dispuesta a vincularse con nosotros y a que le podamos mandar información, ¿no? Y en términos generales esta sería la primera etapa. La segunda etapa sería una similar a esta, pero aparecería una adicional, que son los escenarios y los resultados de esos escenarios en el desarrollo mexicano. Esa está prevista para poderse manejar, que sería una cosa de este tipo. Habría 3 grupos de escenarios que la gente podría escoger un elemento de cada uno de ellos y que tendría impacto en cómo se desarrollaría Mexicali, y estaría valorado diciéndoles si está mejor o si está peor, de tal manera que la gente empiece a entender cómo su acción particular tiene impacto en el desarrollo de todo el conjunto, y pues los impactos son mayores o menores. Aquí está el tipo de evaluación que se hace. O sea, con flechitas rojas dicen, no, pues tus elecciones hacen que el municipio sea menos efectivo, ¿no? Oye, nomás para hacer como el señor de Canadá, cuando nos enseñó, sacó también una filmina ahí, o un cinto, que habíamos comentado que lo teníamos en la segunda vuelta, que dice, la pregunta ellos hacen, en inglés lo tenían ellos, pero esto está en inglés y en español, ¿verdad? Sí. O sea, cualquier americano que esté aquí o cualquier otra persona que no hable español se mete y puede dar su punto de vista. Decía, ¿y cómo crees que se pudiera pagar todo esto? Ya, pues, entonces le ponían ahí ellos, le ponían entre más y menos, predial, y luego le ponían impuesto a la gasolina, impuesto a la cerveza, impuesto, no me acuerdo otra cosa, le ponían, eran como 4 o 5 alternativas. Aquí le pondríamos también a Evita, pero está muy bueno porque sin decir cuánto, nomás ellos están pensando, el que vota ahí, pues por dónde estaría dispuesto a empezar a pagar esto, ¿no? Sí, ya lo están pagando. Esto sería una cosa de eso sería para la segunda etapa, que lo estaríamos planteando y dependiendo de los resultados de los subcomités. Si hay suficientes elementos como para poder hacerlo, no habría ningún problema. Lo que se está refiriendo Juan Ignacio es ya para un proyecto muy particular. O sea, si iba a construir un corredor, que se estaban preguntando a la gente de cómo financiar ese corredor. Aquí, como no vamos a tener ningún proyecto particular, sino que es un proyecto global, tendríamos que ser muy cuidadosos en cómo poder una consulta de ese tipo. ¿Cómo redactar? Algo se debe de aunque sería muy buena información para el comité financiero, ¿no? Sí, nomás que ya vamos a haber terminado. Cuando consultemos esto. No, va a ser una parte muy importante definitivamente consultar todos esos procedimientos, pero va a depender de que el comité de financiamiento tenga formas concretas de preguntar específicamente. Ahorita no tenemos nada que preguntar así. Pero en la segunda vuelta sí. ¿Algo más? Yo por mi parte todo ya sí. Les agradezco mucho. Primero, antes de irme, quisiera pues, darles una muy amplia felicitación a todos, ¿no? O sea, creo que nuestras expectativas son mucho más, los logros que han logrado son mucho más allá de lo que pudiéramos haber estimado. O sea, realmente el compromiso que han tomado ustedes y cómo se aceleraron ya cuando establecimos metas específicas para cumplir, o sea, esa entrega que han demostrado, pues realmente para mí me da mucha satisfacción contar con un grupo de trabajo como el de ustedes. Merecemos un aplauso todos.